¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este curso llamado HIIT genuino, High Intensity Interval Training o entrenamiento interválico de alta intensidad. En este curso vamos a ver por qué se llama HIIT genuino y con las bases científicas y las investigaciones previas arduas, sobre todo del doctor José López Chicharro, que él es el que llama a este HIIT genuino, y vamos a ver las bases fisiológicas, las respuestas fisiológicas del por qué a este HIIT se le va a llamar genuino, y ver sobre todo las variaciones, los protocolos o las diferencias que existen de HIIT cortos, HIIT de mediana y HIIT de larga duración. Vamos a ver también las variables que tenemos que controlar para que nosotros podamos crear este HIIT genuino y sobre todo saber cuál es el objetivo de este protocolo de HIIT genuino, que adelantando un poco y tratando de disipar algunas dudas o algunos mitos o algún falso conocimiento acerca de que el HIIT sirve para precisamente beta oxidar ácidos grasos, y que eso es totalmente falso, al menos no durante la ejecución o durante la carga de entrenamiento de un HIIT. Vamos a ver cuál es el verdadero objetivo del HIIT, y en este caso pues del HIIT genuino, por qué le llamamos HIIT genuino y cuáles son las respuestas fisiológicas que debemos de alcanzar para que nosotros podamos provocar este tipo de entrenamiento interválico de alta intensidad. Entonces, bienvenidos a este curso de HIIT genuino. Vamos a empezar a ver de qué se trata este primer bloque. El bloque 1 se va a llamar Continuum Energético, y este bloque 1 de Continuum Energético vamos a ver 4 temas muy importantes que son la base para que podamos comprender más adelante en este curso todo lo que son las bases, las respuestas fisiológicas de este entrenamiento interválico de alta intensidad. Como tema número 1, nosotros vamos a ver que son generalidades de los macronutrientes. Debemos comprender de dónde vamos a obtener nosotros la energía necesaria para que podamos tener la contracción muscular o podamos sintetizar una molécula que se llama adenosín trifosfato. Como tema número 2 vamos a ver generalidades del sistema a partir de la fosfocreatina. Como tema número 3 vamos a ver generalidades del sistema glucolítico extramitocondrial con alta producción de lactato, y como tema número 4 vamos a ver generalidades del sistema aeróbico. Este primer bloque vamos a verlo como un tipo introductorio básico, bases para que puedan ustedes comprender los siguientes bloques y podamos ir introyectando claramente el conocimiento e ir comprendiendo todo lo que son las respuestas fisiológicas, sobre todo del organismo, para que podamos determinar que estemos haciendo un HIIT genuino o un entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad de manera real. ¿Estamos? Entonces vamos a dar paso a este primer bloque que empezamos con el tema número 1, perdón, que se llama generalidades de los macronutrientes. Tema 1, generalidades de los macronutrientes. Vamos a comenzar teniendo este pequeño párrafo que se refiere a que nosotros, para que pongamos nuestro cuerpo en movimiento, para que yo pueda estar sentado, para que yo pueda estar gesticulando, pueda estar platicando con ustedes y estar sentado aquí manteniendo una posición, nuestra célula muscular sobre todo, para que se pueda poner en movimiento o pueda mantener mi cuerpo en esta posición, necesitamos una molécula que se llama adenosín trifosfato. Es una molécula que le va a dar energía por su reacción que va a tener química, nos va a dar energía para que podamos tener una contracción muscular, y como consecuencia de esta contracción muscular podamos tener movimiento. Imagínense si en este momento que simplemente estoy sentado, estoy gastando o estoy utilizando esta molécula para que mis músculos puedan mantener esta posición. Imagínense cuando se realiza algún tipo de actividad física, sobre todo cuando son a mucha alta intensidad
o cuando es a mediana intensidad o cuando es a muy baja intensidad. Eso es lo que nos va a tener como condicionante para que nosotros podamos sintetizar o podamos crear esta molécula de adenosintrifosfato, que repito, es la única que va a dar energía para que nuestras fibras musculares puedan contraerse y así generar movimiento. Vean aquí cómo está una molécula de adenosintrifosfato. Está compuesta por un grupo de adenina, que es lo que estoy señalando aquí, está compuesto por un grupo ribosa y está compuesto por 3 grupos fosfato: fosfato gamma, fosfato beta y fosfato alfa. Por eso es que se llama adenosin trifosfato, porque tiene una adenina de adenosin y tiene 3 fosfatos. Por eso se le dice que es trifosfato, adenosin trifosfato. Obviamente, cuando esta molécula pierde un fosfato, entonces se va a llamar adenosin difosfato, o sea, se queda con 2 moléculas. Y cuando se queda con una molécula de fosfato, se va a llamar adenosin monofosfato, o sea, quiere decir que solamente se queda con una molécula de fosfato con su grupo ribosa y su grupo adenina. Esto es importante porque más adelante vamos a ir viendo cuando pierde un fosfato, cuando pierde 2 fosfatos, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nuestra célula detecte que tiene adenosin difosfato o adenosin monofosfato? ¿Estamos? Pero no voy a abundar tanto en esta información para no empezarnos a hacernos un poco de pelotas. Continuamos. Aquí les muestro esa pequeña reacción que yo les comentaba. Aquí tenemos el adenosin trifosfato. Cuando el adenosin trifosfato tiene una reacción química y esta reacción química es mediada por una enzima, entonces ahí es donde se va a liberar energía. Esta liberación de energía va a provocar que nuestra fibra muscular pueda tener una contracción y así provocar el movimiento. De qué es lo que sale como reacción perdón, qué es lo que sale como productos de esta reacción. Bueno, pues como utilizamos un fosfato de ese adenosin trifosfato, lo que nosotros es romper un enlace de un fosfato, pues entonces vamos a quedar con adenosin difosfato, lo que yo les decía, solamente 2 moléculas de fosfato más un fosfato inorgánico, o sea, se va a desprender este fosfato o este fósforo se va a desprender del adenosin trifosfato para que quede esta reacción, ¿ok? Al momento de romper ese enlace, vamos a irnos acá, miren, lo que va a suceder es que aquí, pum, se va a romper este enlace que está aquí y entonces ese rompimiento va a liberar la energía. Por eso aquí yo les muestro esta. Entonces se rompe ese enlace, se libera energía y entonces quedamos con adenosin difosfato más un fósforo inorgánico. Esa va a ser la reacción cuando nosotros cada vez que utilicemos a un adenosin trifosfato para liberar energía y provocar la contracción muscular en este caso, que es lo que nos interesa, porque el adenosin trifosfato es utilizado para muchísimas cosas que también lo vamos a ver más adelante, no más detalladamente, pero sí lo vamos a mencionar. Aquí yo les muestro entonces cómo se queda el adenosin difosfato. Vean cómo se queda fosfato, otro grupo fosfato, su ribosa y su adenina. Perfecto. Nuestro cuerpo genera, ATP de sustancias bioquímicas conocidas como sustratos energéticos. Es lo que yo les decía en la introducción. Nosotros vamos a tener que utilizar algunos sustratos energéticos que aquí ya les pongo entre paréntesis, que se llaman macromoléculas o macronutrientes, para que nuestro organismo pueda sintetizar, pueda generar o pueda crear adenosin trifosfato para las diferentes funciones que tenemos en nuestro organismo. En lo que nosotros nos interesa, pues es que ese ATP va a ser utilizado para la contracción muscular. Pero bueno, nuestro cuerpo genera este ATP gracias a sustancias bioquímicas conocidas como sustratos energéticos, macromoléculas o macronutrientes. ¿Cuáles son esas macromoléculas o macronutrientes? Bueno, pues tenemos a los carbohidratos que al final
cuando sufren una digestión y un proceso dentro de nuestro sistema digestivo, al final van a convertirse en glucosa y en algunos otros sustancias que nosotros vamos a desglosar un poquito adelante. Otro de los macronutrientes va a ser los lípidos, que después de un proceso digestivo van a ser ácidos grasos, y proteínas que después de un proceso digestivo van a terminar en aminoácidos. Estos macronutrientes nosotros son los que tenemos que metabolizar dentro de cada una de nuestras células del cuerpo para que podamos sintetizar adenosintrifosfato. Perfecto. Ahí les muestro cómo entonces todas estas macromoléculas van a provocar síntesis de ATP, adenosintrifosfato, y todo esto que yo les estoy platicando, bueno, pues va a suceder dentro de nuestras células, de todo nuestro organismo, de todos nuestros sistemas, y sobre todo dentro de nuestra célula muscular. Perfecto. Principales funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas. Hablando de orgánicas, estamos hablando de carbohidratos, grasas y proteínas. Hablando de inorgánicas, estamos hablando de vitaminas, minerales y agua. ¿Cuáles son las principales funciones de estos nutrientes? ¿Ok? ¿Orgánicos o inorgánicos? De los carbohidratos, la función principal de los carbohidratos es que nos den energía. Es el macronutriente primordial que nos va a ofrecer energía. Algunas otras moléculas también nos van a dar energía, pero no es su función principal. La función principal de que nos da energía es de los carbohidratos. Entonces, esto es súper importante. Las grasas nos van a dar energía, nos van a dar estructura de la membrana celular y va a funcionar para que podamos sintetizar algunas hormonas. Entonces, estas son una de las principales funciones, y vamos a ver más funciones durante el transcurso de este tema, y ahorita solamente les estoy poniendo las principales. Entonces, recuerden que también las grasas o lípidos recubren nuestra membrana, bueno, forma la membrana celular, y está hecha de estos lípidos. Proteínas nos ayudan a la conformación, a la estructura, a la síntesis de musculatura, de uñas, de cabello. Aquí, como nos dice este cuadro, también igual a enzimas. Entonces es muy importante entonces que en nuestra vida diaria tengamos una ingesta de estos macronutrientes, ya sea carbohidratos, grasas y proteínas, porque van a ser las principales funciones que les estoy mencionando. De ahí nos vamos a las moléculas inorgánicas como las vitaminas, que son cofactores enzimáticos y antioxidantes. Quiere decir que las vitaminas forman o también ayudan a todo el proceso enzimático, adelantando que pues, las enzimas son los catalizadores de las reacciones químicas. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es el que, bueno, ordena, o ya sea que se haga más velozmente una reacción o se haga más lenta esa reacción. Eso es un catalizador, y eso es lo que lleva a cabo una enzima. Los minerales también sirven como cofactores enzimáticos y como potenciales de acción cuando el sistema nervioso manda una señal eléctrica al músculo para que se pueda contraer. Entonces los minerales son súper importantísimos, como el magnesio es muy importante para la contracción muscular, el calcio es muy importante para la contracción muscular. Entonces por eso son de suma importancia los minerales también en nuestro organismo. Y el agua pues nos ayuda a un transporte vascular, es un disolvente súper importante de nuestro organismo. También igual ayuda también al potencial de acción, a la transmisión nerviosa, y es de suma importancia para nuestro organismo. Entonces, estas son las principales funciones de los macronutrientes, las que son moléculas orgánicas, y de las moléculas inorgánicas, hablando de vitaminas, minerales y agua. Vamos a empezar a desglosar cada uno de esos macronutrientes, y vamos a comenzar con los carbohidratos. Las generalidades de los carbohidratos, que es que son bioelementos. Sus bioelementos constitucionales es el carbono, perdón, el hidrógeno y el oxígeno, el famoso CHO. Son sus bioelementos constitucionales, ¿va? Los carbohidratos están constituidos por carbono, hidrógeno
y oxígeno. Si aquí vemos entonces cómo está esta molécula de glucosa, vean cómo está estructurada por estos bioelementos, que es carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Estamos? Esta es una molécula de fructosa que está hecha por carbono, oxígeno e hidrógeno. Esos son sus bioelementos constitucionales de los carbohidratos. Seguimos con las generalidades. Tiene un sabor dulce, tiene un índice glucémico o qué tan rápido se concentra nuestra sangre de glucosa. Hay un índice glucémico alto, o sea, hay carbohidratos que pueden rápidamente subir todo lo que es la glucosa en nuestra sangre. Hay índice glucémico medio y hay un índice glucémico bajo. Esto solamente hablando de generalidades, no vamos a abundar tanto en este tipo de conceptualidades, pues no es como tan el objetivo de este curso, pero sí es importante que podamos mencionar esta generalidad de los carbohidratos. Los carbohidratos se almacenan y procesan en el citoplasma celular. Estamos hablando que si nosotros tenemos a una célula, vean aquí cómo tenemos a nuestro núcleo, tenemos a la membrana nuclear, tenemos a los ribosomas, tenemos al retículo endoplasmático liso, tenemos a las vesículas de secreción, a los lisosomas, tenemos a la membrana plasmática que habíamos mencionado, que esta membrana está formada por lípidos, tenemos al aparato de Golgi. El retículo, perdón, el citoplasma es toda la parte o toda la parte líquida, podemos decir, toda la parte acuosa, donde se suspenden todas estas estructuras dentro de nuestra célula, ¿ok? Entonces, los carbohidratos se almacenan y se procesan en ese citoplasma celular. Estamos hablando que al ladito de este retículo sarcoplasmático o al ladito de este aparato de Golgi, en el citoplasma, en la estructura acuosa, ahí se almacenan los carbohidratos, en forma de glucosa o en forma de glucógeno. ¿Ok? Perfecto. Bueno, otra generalidad de los carbohidratos es que 1 gramo de carbohidrato te aporta 4 calorías a nuestro organismo, producen energía, o sea, ATP, o sea, nosotros los carbohidratos, la glucosa, como les mencioné anteriormente, pues es un macronutriente que nos va a ayudar a sintetizar adenosintrifosfato. Entonces, este adenosintrifosfato se va a producir, gracias a los carbohidratos, se van a producir en condiciones aeróbicas en un proceso que se llama ciclo de Krebs o sistema redox, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema. También nos va a dar energía de manera anaeróbica con producción de lactato. Por eso los siguientes temas de este primer bloque son las vías energéticas, el continuum energético, para que ustedes vean. Aquí les estoy mencionando que nos va a dar energía con base a estas vías, y entonces en los siguientes temas vamos a ver precisamente esas vías para que ustedes queden totalmente conscientes y conozcan cómo es que los carbohidratos nos van a dar esa energía que es ATP para que podamos contraer nuestras fibras musculares y provocar entonces el movimiento. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. Monosacáridos. Esta es la clasificación de los carbohidratos. Y vamos a empezar con los monosacáridos, que como lo dice mono, significa uno, y entonces quiere decir que solamente es una molécula de glucosa. Vean entonces aquí cómo está una molécula de glucosa, es un monosacárido. También tenemos a fructosa, ¿ok? Entonces, estos dos son monosacáridos, ya sea glucosa o ya sea fructosa, que como se imaginan, pues la fructosa proviene de las frutas. Viene entonces la galactosa y viene también la manosa. Esta es la primera clasificación de los carbohidratos. A estos 4, glucosa, fructosa, galactosa y manosa, se le llaman monosacáridos porque solamente es una molécula. La siguiente clasificación se llaman disacáridos, y aquí quiere decir que son 2 monosacáridos, o sea, 2 moléculas de monosacáridos. Y el primer ejemplo de este disacárido es la sacarosa, que es la azúcar común y es la combinación entre una glucosa más fructosa. Entonces, si nosotros combinamos glucosa más fructosa, entonces
tenemos una sacarosa, que son 2 moléculas de monosacáridos. Después tenemos a la lactosa. La lactosa es el azúcar de leche y está formada por una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Combinamos estas 2 moléculas y entonces tenemos a un disacárido llamado lactosa. Y el tercer disacárido es la maltosa. La maltosa es el grano de cebada y es la combinación entre 2 glucosas, ¿ok? Entonces, esta es la siguiente clasificación, son los disacáridos, son 2 moléculas y tenemos 3 ejemplos como la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Ahí la siguiente clasificación son los polisacáridos. Como aquí se dice, son miles de moléculas unidas por enlaces que van a formar un polisacárido, o sea, muchas, muchas, muchas moléculas de glucosa. Entonces, un ejemplo de este polisacárido tenemos al almidón, que son miles de moléculas de glucosa. Vean aquí cómo está entonces una glucosa, 2, 3, 4 y ya estamos hablando de que son miles de moléculas de glucosas unidas por un enlace glucosídico. ¿Estamos? Entonces, obviamente, cuando nosotros necesitamos glucosa o un monosacárido, pues se tienen que romper estos enlaces glucosídicos para que nos pueda dar glucosa o nos puedan dar solamente una molécula de glucosa, un monosacárido. Perfecto. Otro ejemplo de polisacárido pues es el glucógeno, que son miles de moléculas también de glucógeno. Este es el que yo les decía que también se almacena en el citoplasma de las células. Este glucógeno se almacena ahí por si en algún momento nuestra célula muscular empieza a tener mucho movimiento, empieza a requerir mucho ATP, pues entonces ahí está glucógeno está listo para que lo puedan romper y entonces obtener glucosa y así entonces obtener adenosintrifosfato. Vean aquí entonces, vean sus enlaces glucosídicos, enlace glucosídico, enlace glucosídico. Entonces cuando, como yo les mencioné ahorita, si nosotros necesitamos romper este glucógeno, pues se rompen estos enlaces para que entonces la célula pueda utilizar la glucosa simple o la glucosa como monosacárido y proporcionarnos ATP. Repito, ¿cómo nos va a dar esta glucosa ATP? Lo vamos a ver en los siguientes temas porque hay un término que se llama glucólisis que si no lo conocen, lo van a conocer y los que ya lo conocen pues van a reafirmar, como les decía, el conocimiento. ¿Qué aspectos importantes son de los carbohidratos? La distribución corporal es en sangre, le vamos a llamar glicemia, en hígado lo vamos a encontrar como glucógeno hepático y en los músculos lo vamos a encontrar como glucosa y glucógeno muscular. El control hormonal de los carbohidratos. La insulina va a disminuir los niveles de glicemia. Recuerden que cuando nosotros tenemos una comida, una ingesta de macronutrientes, una torta de jamón, pues para ejemplificar, toda esta torta de jamón son macronutrientes y cuando entran a nuestro organismo, entonces la insulina va a tener un pico, dependiendo qué tanta glucosa se detecta en la sangre, la insulina se va a elevar a cierto porcentaje para que la insulina pueda disminuir esos niveles de glicemia en nuestra sangre. La hormona como glucagón, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento aumentan los niveles de glicemia. ¿En qué momento puede participar esto? Bueno, cuando hay un proceso de disminución de glucosa o glicemia en la sangre por muchos factores, que es una lista muy amplia, pero por ejemplo, cuando hay hipoglucemia, bajos niveles de glicemia en sangre por miles de factores, entonces estas hormonas pueden aumentar los niveles de glicemia, como también estas hormonas, como les decía hace rato, cuando hay una actividad física muy intensa, donde esa actividad está provocando que se utilice mucha glucosa, que estemos utilizando la glucosa almacenada en el citoplasma de nuestras células musculares, que también ya se está acabando esa glucosa almacenada, entonces estas hormonas van a desplegar o van a romper al glucógeno, que recuerden que el glucógeno son miles de glucosas unidas por enlaces glicémicos. Entonces estas hormonas van a romper esos enlaces
para que nosotros podamos seguir teniendo glucosa y nuestra célula muscular la pueda seguir utilizando para sintetizar adenosintrifosfato. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora con las generalidades de las grasas o de los lípidos. Los bioelementos constitucionales de este macronutriente también es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, también igual un CHO. Vean aquí cómo está el carbono, cómo está el hidrógeno, cómo está el oxígeno y sus enlaces. Esta es una molécula y bueno, esos son los bioelementos constitucionales de los lípidos. Como yo les decía hace rato, me adelanté y forman parte de la membrana celular. Vean cómo aquí está, los lípidos forman fosfolípidos, glucolípidos y esteroles para que formemos esta pequeña capa que es una capa, perdón, bilipídica, y esta capa bilipídica es la que va a cubrir a la membrana celular de el casi 100% de todas nuestras células de nuestro cuerpo. Entonces los lípidos son de suma importancia para ese aspecto. Vean cómo también los lípidos, perdón, se almacenan también en el citoplasma, como en el ejemplo anterior. Aquí ya se imaginarán que están la glucosa, el glucógeno almacenado, pero también aquí hay lípidos, hay ácidos grasos también almacenados para que nuestra célula pueda requerir de ellos en el momento en que sea necesario. Estos lípidos o ácidos grasos, porque lípidos estamos hablando ya de una manera ya de también igual de muchas moléculas de ácidos grasos. Estos se procesan por una vía o se beta oxidan en las mitocondrias. Entonces, vean aquí cómo les pongo yo este ejemplo. Aquí tienen ácidos grasos que van a entrar a la mitocondria gracias también a una molécula que se llama, un aminoácido que se llama carnitina. No se vayan adelantando ni piensen que la carnitina es un suplemento que ayuda a esto. Más adelante vamos a ver que no es así, pero de todos modos es una molécula importante para que los ácidos grasos puedan ingresar a la mitocondria. Toda esta parte azul es la mitocondria. Haya un proceso de beta oxidación y pasen a un ciclo que se llama Krebs, que más adelante no coman ansias, no se empiecen a aturdir con tantos conceptos, nada más quédense con que los ácidos grasos se beta oxidan en las mitocondrias. Perfecto. Un gramo de lípido genera 9 calorías a comparación de un gramo de carbohidrato que te da solamente 4 calorías. Por cada molécula de grasa se produce aproximadamente 129 moléculas de adenosín trifosfato. Producen energía beta oxidación en condiciones aeróbicas y no se produce lactato. ¿Qué aspectos importantes tenemos de los lípidos? Pues es que la distribución corporal en sangre las tenemos como lipoproteínas más ácidos grasos. En nuestra sangre tenemos lipoproteínas y ácidos grasos. En el hígado los almacenamos como triglicéridos, en los músculos los almacenamos como triglicéridos intramusculares y en el tejido adiposo también los almacenamos como triglicéridos, ¿ok? Entonces esa es la distribución corporal y cómo es que se almacenan en nuestros diferentes rincones de nuestro organismo. El control hormonal, estamos hablando que la insulina es lipogénica, o sea, aumenta los contenidos de ácidos grasos. La insulina ayuda a, digamos, acumular triglicéridos en nuestras llantitas, en nuestras lonjitas. Entonces, por eso es que es y uniendo un poco el conocimiento a lo que yo les dije hace rato de los carbohidratos, recuerden que la insulina controla a los carbohidratos, pero en algún momento cuando los carbohidratos o la glucosa es mucha en nuestra sangre, entonces la insulina aumenta demasiado. Y la misma insulina, aquí como yo les decía, también participa en el metabolismo de los lípidos. Entonces al haber mucha insulina en nuestra sangre, gracias a que consumimos muchos carbohidratos, entonces va a provocar una lipogénica, o sea, va a aumentar los triglicéridos en nuestras lonjitas. El glucagón, la adrenalina, el cortisol y hormonas del crecimiento aumentan la lipólisis.
Adelantándome también un poquito, la lipólisis es la destrucción o el catabolismo de moléculas que tienen almacenados triglicéridos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, continuamos con el tercer macronutriente, que es las proteínas, que son moléculas de acción. Las proteínas pueden ser enzimas, como hace rato les hice un pequeño acotamiento, una pequeña introducción acerca de que las enzimas son los catalizadores, son los que se van a encargar de las reacciones químicas y se van a encargar también de qué tan rápido se hacen esas reacciones químicas o qué tan lento se hacen esas reacciones químicas. Entonces aquí las proteínas pueden ser enzimas o pueden construir o se pueden a partir de los aminoácidos o proteínas hacer enzimas. Vemos aquí cómo tenemos una enzima que es un sustrato entrando, tenemos un sustrato, perdón, que va entrando al centro activo de la enzima. Este es un ejemplo de cómo funcionan las enzimas. Ya que, el sustrato se embonó con el centro activo de la enzima, entonces es aquí donde va a ocurrir la reacción. Vean cómo aquí ya este complejo enzima-sustrato que ya se une, eso va a provocar que entonces haya una reacción y surjan algunos productos. Vean entonces aquí cómo entonces, gracias a la unión de este sustrato y de esta enzima en su punto activo, entonces aquí ya tenemos a dos productos diferentes. Es así como entonces las enzimas participan en cada reacción química, ¿va? Entonces, esto es como también de manera introductoria de cómo sirven las enzimas y que provienen también de las proteínas. Las proteínas también participan como receptores de membrana. Vean aquí cómo está la capa bilipídica, que yo les comentaba que los lípidos ayudan a conformar la membrana de las células. Y también aquí en esta membrana pues hay muchísimas estructuras. Dentro de esas estructuras pues están los receptores de membrana que están formados por aminoácidos o por proteínas. Las proteínas también ayudan a construir hormonas junto con los lípidos para que nosotros podamos tener una buena regulación dentro de nuestro organismo y poder funcionar adecuadamente. Pues obviamente las proteínas o los aminoácidos también van a ser parte de las proteínas contráctiles a nivel vascular, a nivel corazón, a nivel músculos y a lo que nos atañe, pues las proteínas o los que se encargan de la contracción muscular, pues es la actina y la miosina, que están formadas 100% de proteínas. Las proteínas también sirven como transportadores de moléculas a través de membranas, sangre dentro de la célula, tienen una función estructural, tienen una función de defensa del cuerpo con las inmunoglobinas y para que las proteínas sean sintetizadas dentro de nuestro organismo, pues se requieren algunos insumos, como yo les decía hace rato, que a estos insumos se les llaman aminoácidos. Este aminoácido es como la glucosa. Este aminoácido es como el ácido graso, que forman lípidos y que forman carbohidratos, este, como les mencioné en los otros dos macronutrientes que ya vimos. Entonces, las proteínas están formadas por aminoácidos, o sea, el aminoácido es como su estructura más pequeña y si nosotros unimos aminoácidos, pues vamos a tener proteínas, para utilizarlas como estructura. Aquí yo les leo este cuadro. Los aminoácidos tienen un grupo amino, tienen que es una base débil, un grupo carboxilo, y un grupo R denominado también cadena lateral. Entonces aquí como lo vemos, tienen una base carboxílica, tienen una base amino y tienen su grupo lateral que es un grupo que se denomina R. Y siempre van a tener un hidrógeno. Entonces, digamos que es un aminoácido. Nosotros o el ser humano dispone de 20 aminoácidos para formar proteínas, ¿ok? Y de esos 20 aminoácidos, pues tenemos aminoácidos esenciales y tenemos aminoácidos no esenciales. Los esenciales se incorporan a nuestro cuerpo por vía alimenticia y los no esenciales, pues los puede sintetizar nuestro organismo sin ningún problema.
Aquí de manera general y para mencionar los aminoácidos esenciales, pues tenemos a la isoleucina, a la leucina, que son de cadena ramificada. Cadenas ramificadas que tienen carbonos, lisina, tenemos a la metionina, tenemos a la fenilalanina, tenemos a la treonina, tenemos al triptófano, tenemos a la valina, que también es cadena ramificada, y tenemos a la histidina y tenemos a la arginina. De los aminoácidos no esenciales tenemos a la alanina, tenemos a la tirosina, al aspartato, tenemos a la cisteína, al glutamato, a la glutamina, a la glicina, prolina, serina y asparagina. Entonces, básicamente son 20 aminoácidos con los que el organismo o el cuerpo humano puede construir proteínas y tenemos a las esenciales y las no esenciales. La unión de los aminoácidos se da por medio de un enlace especial denominado enlace peptídico, ¿ok? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver que la unión de los aminoácidos van a ser otras estructuras más grandes. Y pues los enlaces que unen a cada aminoácido se le llama enlace peptídico. Y vean aquí entonces tenemos a un aminoácido 1, tenemos al aminoácido 2 y por ejemplo si nosotros unimos a estos dos aminoácidos por medio de un enlace peptídico, entonces ya tenemos un dipeptídico, o sea, tenemos a dos aminoácidos unidos por medio de un enlace peptídico y gracias a esta reacción vamos a obtener agua, ¿ok? Entonces a estas dos moléculas se le van a quitar dos hidrógenos y un oxígeno para que pueda haber un enlace peptídico y entonces tener un dipéptido. Entonces, y obtenemos agua. Simplemente es un ejemplo para que empiecen a ver cómo se unen por enlace peptídico y cada vez van formando estructuras más grandes. Se denominan péptidos a la unión de dos o más aminoácidos. ¿Ok? Entonces vean aquí otro ejemplo. Un aminoácido, otro aminoácido, viene la reacción química, se produce agua y entonces tenemos aquí a un péptido unido por enlace peptídico. O sea, aquí hay un aminoácido, unión peptídica, y aquí otro aminoácido, y entonces esto se le llama péptido. Y aquí entonces tenemos esta pequeña clasificación que son 3 aminoácidos, se le llaman tripéptido, 5 aminoácidos pentapéptido, 8 aminoácidos octapéptido, mayores de 20 aminoácidos son polipéptidos y más de 50 aminoácidos ya estamos hablando de que conforman una proteína. Perfecto. Entonces, chicos, pues estas son las generalidades de los macronutrientes, pues realmente por eso se llaman generalidades, no estamos abundando realmente bien desglosado, pero sí es de suma importancia que estudien este primer tema, como todos los temas, ¿verdad? Todos los temas son súper importantes, pero este tema es de suma importancia porque de aquí pues van a comprender los próximos temas. Digamos, lo más resumido de los macronutrientes, dándoles la información más importante y la que se necesita que ustedes conozcan para que podamos darle continuidad a este curso. Más adelante, si ustedes pues quieren abundar más, pues en la plataforma de Paido Tribas vamos a tratar de que tengan información o a lo mejor crear un curso ya más específico de estos macronutrientes, pero con lo que hay en esta presentación, en este primer tema de generar los macronutrientes, es suficiente para que ustedes puedan ir abundando o puedan ir conociendo, puedan ir reconociendo muchas cosas y puedan comprender sobre todo los siguientes temas que vamos a ir, obviamente todos los temas van a ir unidos y vamos a ir enlazando los conocimientos para que ustedes puedan tener un conocimiento introyectado y puedan manejar al 100% todo lo que es la prescripción de un HIIT genuino. Entonces, pues bueno, los dejo con este primer tema. Por favor, repítanlo lo más que pueda. Estoy tratando de hacer videos cortos de 40 a 45 minutos para que no sea tan tedioso.
y lo puedan repetir una, dos, tres veces hasta que se puedan aprender la información, puedan asimilarla, puedan digerirla y puedan pasar al siguiente tema número 2. Entonces, chicos, me despido y nos vemos en el siguiente tema número 2.